Dios les bendiga a todos, comunidad educativa Inforté. Es un placer saludarles en esta tarde. Estamos muy contentos porque nuestra coordinadora Derli Paola Manrique acaba de llegar de El Salvador y fue una experiencia única. El trabajo que se realizó en El Salvador, en la cárcel de menores, de mujeres, y el diplomado del capellán y la adoración, marcó una experiencia, un antes y un después acerca de lo que se vive en este país. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Paola, muy buenas tardes. Hola, Jessy, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Estamos muy agradecidos con Dios. Así es, bueno, quiero que nos hables cómo llega Infortec, cómo llega Paola a El Salvador, cómo se abren las puertas en este hermoso país. Bueno, Dios es muy bueno, Dios es un Dios de propósitos. Hace más o menos unos 2 años me habían estado como haciendo la invitación por parte de una congregación para ir a acompañarles en un evento muy especial para ellos. Y bueno, se nos da la oportunidad en este año de poder visitarles, entonces decimos, queremos ser de bendición para todas las naciones de la tierra y ya que vamos a estar en El Salvador, pues vamos a ser de bendición para El Salvador. Entonces, comento pues toda la idea con mis directivos y empezamos a organizar ese plan de cómo poder ser de bendición para ellos. Así es, Paola, cuando tú me dijiste, bueno, Yesid, se abre algo para El Salvador, ¿qué podríamos hacer? La idea, bueno, más que la idea de parte tuya, sino la idea de trabajar allá, fue muy bonito cuando decidimos como apoyar a estas personas que están en la cárcel, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esa idea de bendecir a estas jóvenes que la verdad pues es dura una situación, cualquiera que esté privado de la libertad siempre va a ser un proceso difícil, ¿cierto? Ujú, Entonces sí. cuando se abre la puerta y podemos trabajar con el equipo allá, se abre algo que Dios va a hacer ahí, ¿cierto? Amén. Entonces es el momento en el cual nosotros decimos, bueno, somos instrumentos en las manos de Dios. Amén, sí. Creo que, bueno, algo que a veces menciono cuando hablo con ellos es estoy soñando, ¿no? Porque realmente creo que Dios ha hablado tanto de cómo quiere, la palabra de Dios dice que la tierra aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Entonces es una oportunidad en la cual como institución queríamos ser de bendición y respuesta también a oraciones que se han hecho en esos lugares y conocer un poco como toda la situación del país, porque de repente pues nosotros desde acá, desde Sudamérica, alcanzamos a ver un poquito de lo que está pasando, pero queríamos ser testigos de alguna manera de lo que se está viviendo en ese país. Y el poder bendecir a las mujeres es tan valioso y tan importante, sobre todo en esa edad en la que casi la mayoría están menos de la edad adulta, o sea, menores de 18 años, y que hay como de pronto tantos en su mente, tantos bloqueos, tanto paradigma, y poder poner en práctica lo que Dios nos enseña a través de Infortec y de la capellanía, pues era un sueño, ¿no? Como poder ir y ser de bendición como capellanes allá. Ok, bueno, hablemos de, listo, te montas en el avión, ¿cierto? Okay. Y dice, en Bogotá dice El Salvador, ¿cierto? Sí. ¿Qué sientes en ese momento de saber que Dios te está llevando a otro país? ¿Qué sientes al saber que el ser capellán va a ser de instrumento de parte de Dios para bendecir a muchas personas? ¿Qué sientes en ese momento cuando estás abordando en el avión? Siento que los planes de Dios realmente no los alcanzamos a dimensionar, ¿sí? Yo a veces pienso que el poder hacer equipo con Infortec, yo pienso así, digo, es como si Dios hubiera dicho, como si Dios hubiera creado todas las, no sé, como circunstancias, condiciones y nos hubiera ubicado en el mismo tiempo y espacio con la institución. Entonces, yo personalmente me siento muy agradecida de ser parte porque creo que Infortec ha sido un medio que Dios ha usado para cumplir muchas de sus promesas y propósitos. Entonces, cuando estoy allí, yo realmente, personalmente, tiendo a no ilusionarme mucho hasta que no veo que ya la cosa se va a realizar, porque no sé, me da como, ay, no quiero perder la ilusión. Pero ya estando allí, bueno, Dios me dio la oportunidad también de ir con mi mamá, entonces como estar juntas y estar juntas sirviendo a Dios en otra nación es maravilloso, porque uno nunca se imagina dónde Dios lo pueda llevar. Así es. Es muy bonito cuando Dios dice,
vamos para tal lugar y uno a veces no se las cree. Uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Lo cuentas también hace poco cuando fuiste a Estados Unidos, ¿cierto? A graduar otro equipo de capellanes. Entonces, es esa conexión de tu ministerio con la capellanía a través de Sí. la institución. Es una conexión única que de pronto algunas personas no han podido, llamémoslo así, entender o de pronto no lo han podido dimensionar del potencial que tiene uno y que cuando nos aliamos con personas que tienen esa visión y ese proyecto, hace una Sí. explosión. Decir, Ujú. aquí Dios me va a utilizar. Sí. Y bueno, ¿qué dice tu madre? Que cuando están ahí, ya cuando tu madre te acompaña, ¿cierto? La hermana Ernestina te acompaña y, bueno, ingresa y te puede ver ahí mercando, alistando todo para ingresar a la cárcel. ¿Qué dice ella? Creo que, bueno, antes de esta pregunta quiero compartir algo de lo que tú dices y es, para mí el capellán es un misionero. Entonces yo amo las misiones. Entonces la capellanía ha sido una oportunidad de continuar con esa labor misionera. Cuando estoy detrás de mi escritorio atendiendo estudiantes, siento que igual estoy sirviendo en misiones, formando misioneros. Y cuando Dios me permite, por su voluntad y su gracia, poner en práctica la capellanía, pues me siento misionera. Entonces, para mi mamá ha sido como, ella ha sido pues la testigo más cercana de todo lo que Dios ha hecho, de cómo Dios ha ido cumpliendo tantas promesas y estar allí en El Salvador, que es algo que también doy gloria a Dios y bendigo a la institución, porque siempre le digo a mis coordinadores, mi intención es que poder laborar acá, poder hacer equipo para bendecir a mi familia. Entonces, poder ser de bendición también para ella y estar allá en otro país El llevar a tu mami debió ser un logro muy grande, ¿no? sí, era una gran bendición. Bueno, creo que Dios nos bendijo a las dos de muchas maneras, pero poderla tener a ella y poder servir juntas, porque realmente a la cárcel también entramos con mi mamá, verla a ella también recibir su diploma en el seminario, entonces fue muy de mucha bendición para mí, mucha satisfacción, ¿no? Como hija también tenerla ahí conmigo. Sí, bueno, Infortec es una institución que apoya mucho las obras sociales, ¿sí? Y cuando se abren estos espacios, de verdad, nos encanta bendecir a muchas personas. En este caso, hicimos una donación para trabajar con el equipo de menores, ¿cierto? ¿Quién te acompañó? ¿Quién abrió los medios? ¿Qué persona fue la que Dios puso en este camino para poder llegar a esa bendición? Sí, aquí sí quiero resaltar muchísimo aquello que llamamos conexiones divinas. Para mí, Infortec es una cuna de conexiones divinas, ¿sí? Donde tú vayas hay un capellán de Infortec. Entonces lo que hicimos fue, bueno, empezamos como a soñar con este proyecto y de una vez contactamos capellanes ya graduados de nuestra institución y que decíamos, ¿no? Y queremos ir a una cárcel y realmente no teníamos contactos en ese momento, no conocíamos, pero una de nuestras capellanes nos menciona y nos dice, mi esposo trabaja en la parte directiva de una de las cárceles del Salvador, él nos puede ayudar. Entonces, una capellán de nuestra institución que no conocíamos personalmente fue esa conexión divina que Dios usó junto con su esposo para abrirnos la puerta en esos Bueno, lugares. ¿quién es el esposo? Podemos mencionar aquí el nombre también para darle las Sí, gracias por el apoyo que nos dio. claro que sí, ellos son copastores justamente de la iglesia también donde hicimos nuestra graduación. Él es el hermano Otoniel y ella es la hermana Gabriela. Un saludo para Bueno, ellos. Otoniel y Gabriela, Dios los bendiga, hermoso ministerio. Gracias por el apoyo que le dieron a Paola, a la institución. Gracias porque esto es de mucha bendición. Amén. Y Dios honra a aquellas personas que honran. Y en este caso, muchísimas gracias. Un saludo allá desde donde nos ven, en El Salvador, desde Colombia, Bucaramanga. Sí, ellos, como decimos acá en Colombia, no sé si en Salvador también, pero se pusieron la camiseta, o sea, el Se hermano pusieron la 10. sí, ellos estuvieron súper pendientes ayudándonos y asesorándonos también porque pues era la primera vez que ingresamos a una cárcel en otro país, o al menos sí, para la institución, para nosotros, eh, y ellos estuvieron como en todo el proceso ayudándonos, orientándonos y haciéndonos las conexiones internas para poder ingresar. Entonces, mis hermanos, les amamos mucho. Muchas gracias. Bueno, y la experiencia de, bueno, comprar los kits de aseo, ¿cierto? Por ahí Paola subió una foto
montada en la camioneta, así posando, feliz, ya con los kits ya comprados, que también te ayudó alguien, ¿no? Sí, sí, aquí quiero mencionar a una mujer hermosa que tiene un corazón muy lindo, que se puso también la 10, la 20, y ella fue al centro de San Salvador, nos hizo las cotizaciones, revisamos nuestro presupuesto y solo le dimos indicaciones como ayúdanos. Ella nos hizo todo el tema de compras allá, de mercado, nos ayudó a organizar también los paquetes porque íbamos cortitos de tiempo, apretaditos de tiempo, pero ella nos ayudó. Cuando nosotros llegamos a El Salvador, esta mujer hermosa que se llama Katia, un abracito para Katia. Katia, muchas gracias. Te esperamos en Colombia. Esperamos conocerla en el Congreso. Sí, Katia, ella nos ayudó y cuando nosotros llegamos ya, gracias a Katia y al Señor, ya ella tenía todos nuestros paquetes organizados, solo fue cuestión como revisar, organizar y bueno, y también todo el tema del transporte. Bendecimos la vida del hermano Juan Miguel, que él también fue el que nos ayudó, puso a nuestra disposición su camioneta, allí fue donde transportamos todo, entonces Dios nos dio conexiones divinas maravillosas. Ok, y bueno, el momento de ingresar a la cárcel, bueno, ¿qué nombre tiene la cárcel? Sí, es el Centro de Transformación Femenino, de Ok, reinserción femenina. femenina, listo. Entonces, al ingresar a esta cárcel, que es una cárcel para menores, ¿cierto? Jóvenes, mujeres en este caso, no pudimos ingresar a la cárcel de máxima seguridad, que es la que tiene el presidente Ese ahí. es nuestro sueño. Algún día que Dios nos permita ingresar y conocer muchos lugares como estos, pero bueno, en este caso, la cárcel de menores de mujeres. ¿Qué sentiste? ¿Qué diferencias hay entre aquí en Colombia? Porque recuerdo que el año pasado que tú nos acompañaste a la cárcel de máxima seguridad Palo Gordo fue de hombres. Ahora, Sí. fueron también jóvenes, adultos, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay? Sí, bueno, yo recuerdo que en algún momento más jovencita Dios me permitió ir a un hogar también de Hogares Clareda acá en Colombia de mujeres, pero no tenían sus hijos con ellas. Entonces, algo que nos impresionó mucho a todo el equipo que fuimos en esa oportunidad es que ellas tienen sus hijos ahí, muchas de ellas han llegado en estado de embarazo, entonces lo que hace el gobierno es que les permite criar a sus hijos hasta los 5 años. Entonces nos impresiona pensar en cómo esos niños a los 5 años pues van a ir con sus otros familiares y de alguna manera va a haber como esa separación con su mamá. Aparte es muy triste verlos allí adentro junto a su mamá. Ay, Jesús, se me conmovió el corazón. Pero es muy triste verlos allí porque ellos no están viviendo una infancia o una niñez libre, sino que nacen en prisión y hasta sus 5 años están en prisión, ¿no? Entonces es bien impresionante esta parte. Sí, sí, quebranta un poco, de verdad quebranta un poco imaginar esa escena, ¿no? Eh, ¿Alguna te contó un testimonio, te habló acerca de... Bueno, algo que hay en El Salvador es que el tema de la seguridad es bastante alta, entonces no podíamos tener contacto personal con ninguna. Fue un poquito distante, compartimos, pero desde cierta distancia. No pudimos hacer registro fotográfico también por temas de seguridad. Me hubiese gustado muchísimo tomar una foto del lugar internamente, pero no se nos permitió. Les mostraremos unas fotitos ahí en la puerta, pero ya pues adentro no por temas de seguridad. Entonces no podíamos hablar con ellas, pero sus caritas dicen mucho. Entonces de pronto al momento de verlas, y, ay, sí, creo que estoy un poquito conmovida, porque de repente tú les hablas de esperanza y hay muchos que en su carita pues ya no se les ve como mucha esperanza, ¿no? Entonces es llegar a hablar a un lugar donde de pronto no hay mucha esperanza, pero anunciarles acerca de Jesús y tratar de que ellas puedan ver que en Jesús hay esperanza y que ese no es el final. Y fue muy lindo porque todo el tema administrativo también estuvo ahí muy pendiente, como las guardas de seguridad, sus profesoras, y recuerdo una en específico que dijo, Dios los trajo para hablarme. Lo que ustedes enseñaron hoy es respuesta a lo que yo le estaba preguntando a Dios. Entonces creo que gloria a Dios y bendito Él que nos da el honor de ser usados para llevar ese mensaje para todos ellos. Ok, Paula, ¿y qué mensaje les darías a estas jóvenes que de pronto no están allá en El Salvador, pero están aquí en Colombia y aún tienen tiempo para enderezar sus caminos, aún tienen tiempo para razonar por lo que están haciendo, sabiendo eso que dices que viven allá esas mujeres? Que la palabra dice
en Eclesiastés que mientras haya vida hay esperanza. Y mientras nosotros estemos acá en la tierra hay esperanza de que Dios escriba una nueva historia. Y yo les contaba a ellos, y creo que Yesid, bueno, Dios nos ha permitido también conocernos hace algunos años. Y el Dios que nosotros tenemos es un Dios increíblemente poderoso. O sea, creo que si a mí hace 10 años me hubieran dicho que iba a ir a El Salvador, no lo hubiera creído o no hubiera sido tan fácil creerlo. Pero ver hoy una realidad es el Dios que hace cosas imposibles y lo hace posible. Entonces, lo que yo le podría decir a esas señoritas es que Dios no mira tu estado actual, Dios siempre te ve mucho más allá. Él mira tal vez tu presente para ayudarte, para guiarte, pero la visión de Dios siempre es mucho más grande. Y Dios tiene planes tan altos, que era lo que yo les decía a ellas. O sea, tal vez ustedes tienen un plan pequeñito, pero el de Dios es enorme. Entonces Él quiere revelarnos ese plan, llevarnos a soñar, porque algo que vi allá es que no hay sueños. O sea, las chicas, tal vez esa capacidad de soñar, pues se les ha nublado, ¿no? Por toda su situación. Pero a la persona que nos está viendo en este momento, sueña. Y no sueñes cualquier sueño, sueña los sueños de Dios, porque eso se cumple. Así es. Bueno, es impactante el testimonio de estas jóvenes, ¿no? Esas personas que aún pueden enderezar sus caminos, aún pueden tomar la decisión. Lo que vimos también en la cárcel el año pasado, que fuimos a la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, muchos nos decían, qué lindo es estar afuera, qué lindo es tener libertad, qué lindo es compartir, qué lindo es disfrutar en familia una cena. Y yo digo que a veces nosotros que estamos, ¿cierto?, disfrutando, compartiendo, a veces no damos ni gracias a Dios de esta libertad. Sí, algo que, ya que mencionas esto, a causa del régimen, como le llaman ellos están en el régimen de excepción, tú vas a encontrar muchas mujeres solas, madres solas, porque sus esposos, sus hermanos están en la cárcel. Aún creyentes, porque hubo creyentes que de repente en su vida pasada tuvieron algún tipo de problemas o delinquieron de alguna manera y por el régimen están pagando, aunque ya ellos se habían apartado de esos caminos, pero en su historial penal estaba. Entonces hay muchas familias de cristianos que no cuentan con el hombre de la casa, porque el hombre de la casa está allá. Entonces sí, tú que tienes la libertad, mira, para ir a la iglesia, para servir a Dios, para hacer misiones, aprovechemos esto, porque hay personas que no pueden. Sí, me recuerda también cuando iniciamos pandemia, que a veces no dábamos ni gracias, Dios mío. A veces uno decía, Dios mío, gracias porque estoy en la iglesia, gracias porque hoy estoy adorando, hasta que llegó la pandemia y ahí sí valorábamos el estar en un culto. Valorábamos en reunirnos otra vez, abrazarnos como hermanos, servir el uno, apoyar al otro. Entonces son cosas que a veces uno olvida, son pequeños detalles que uno tiene que cuidar siempre, dar gracias a Dios en todo. Sí, y algo que se nota mucho en la cultura y que podíamos concluir es que de alguna manera el pueblo salvadoreño fue como tan afectado por tantas problemáticas, sus gobiernos anteriores, el tema de las pandillas, y a veces ese tema cultural cierra un poquito la capacidad de soñar. Entonces, mira, Dios es un Dios que nos invita a soñar sin mirar los recursos. O sea, Dios no te dice como, dime cuánto tienes para ver qué te puedo prometer. No, Él es dueño de todo. Él no te está preguntando cuánto tienes en el bolsillo para hacerte promesas. Él solo hace promesas porque Él ya sabe cómo lo va a hacer. Así es, Paola. Entonces, bueno, sales de la cárcel e inicias con el diplomado en adoración. Cuéntanos de qué se trató este diplomado en adoración, pero sobre Sí. todo en el capellán. Ajá, pero sí, salimos de la cárcel. Aquí quiero darle los créditos a nuestro capellán también, Juan Miguel, porque él con su camioneta era el más como preocupado por el tema del tiempo. Yo era un poquito más tranquila, como tranquilo, nos va a alcanzar, y él era muy puntual en eso. Entonces honramos la vida del hermano Juan Miguel Fue un también. día, ¿no? Fue un día que se hizo todo. Sí, total. Entonces él era muy preocupado porque los tiempos nos ayudaran y llegáramos a tiempo. Entonces Dios te bendiga por esto. Sí, salimos, fuimos inmediatamente al lugar donde se iba a llevar a cabo el evento. Empezamos a recibir las personas y empezamos a explorar un poquito acerca de la adoración.
y ver qué relación tenía el adorar, porque como cuando se habla de adoración, las personas tendemos a pensar que es música, ¿no? Cantar, adorar y ya. Sí, entonces fue como hacer un estudio de pronto no tan profundo, un poco general por temas de tiempo, pero ver la importancia de la adoración en el creyente y por consiguiente en el capellán. O sea, como capellanes, la adoración, aunque eso se dice mucho, debe ser nuestro estilo de vida, o sea, nuestra carta de presentación. Y en lo que veíamos acerca del rol del capellán en la sociedad, la adoración es la que nos lleva a poder dar a conocer a Jesús, que finalmente es la labor del capellán. Entonces era muy lindo porque aún nos visitaron de otras capellanías en el seminario y de otras iglesias. Entonces, mira, algo que me pareció súper hermoso y para las hermanas salvadoreñas, ellas, algunas iglesias usan la mantelina, creo que se llama, que es como su velito en la cabeza. Entonces me parece muy lindo porque son diferentes congregaciones, pero estábamos todos en el mismo lugar adorando al Señor. Entonces sí, la importancia de que el capellán en su vida diaria lleve un estilo de adoración, una vida de adoración y entender que nuestro propósito es que el nombre de Jesús sea conocido y que muchas más personas lleguen. Y algo que llegábamos como a una conclusión todos y es, no, el capellán no llega a imponer su doctrina, ni llega a imponer su pensamiento en cuanto a costumbres o formas. No, el capellán llega a dar a conocer a Jesús, a servir a todos desinteresadamente, a brindar apoyo espiritual donde sea que lo necesitan. Y eso es adoración. ¡Wow! Este fue el diplomado que participaron los estudiantes de El Salvador, ¿cierto? Se graduaron y bueno, también se graduó una persona de capellán, ¿sí? O sea, Sí. en medio de la graduación del diplomado este del capellán y la adoración, eh, viene una persona que es de lejos, ahí donde estaban, viajó y fue la única que se graduó de capellán internacional de Infortec. Sí, realmente fue la única, no porque no tengamos más estudiantes, hay más estudiantes, pero era la única que había terminado su proceso para esta fecha. Hay otros que aún les falta algunas materias o módulos, entonces por eso no podía. Pero ella sí venía con nosotros unos meses anteriores y recuerdo mucho su historia porque ella vio la publicación de que íbamos a estar allá, se contactó con nosotros, empezó a preguntarnos y se matriculó y empezó, y hermana, yo me quiero graduar ese día. Y gloria a Dios por ella y su mamá, él la acompañó también, más o menos en un viaje como de 3 horas en desplazarse hasta donde nosotros estábamos. Y no fue la única, o sea, a mí me sorprendía ver cómo hermanos llegaron de otras ciudades. Mire, hubo una hermana, la hermana Laura, ella también se matriculó y está empezando su semana de capellanía con nosotros. Y ella viajó 3 horas en moto, para llegar al lugar, porque ella decía, yo quiero aprender más de la palabra. Entonces nos acompañó en el seminario y terminando el seminario, pues hizo su matrícula y ya es una estudiante de nuestra capellanía que junto a su esposo, ellos son pastores, no recuerdo el nombre de la ciudad, pero están orando a Dios porque quieren venir al Congreso Mundial. Ellos son una pareja de fe. Entonces fue muy bonito y sí, nuestra hermana Angélica Elizabeth Salmerón, es nuestra capellán graduada allá en El Salvador, una más que se une a ese grupo de capellanes ya graduados en ese lugar. Y fue muy hermoso poder verla junto a su mamá, le llevamos su camisa, entonces verla ya vestida de capellán. Y cuando ya fue el momento de la graduación, pues todos los capellanes nos vestimos. Entonces, si ven la fotico, hay varias personas ya vestidas con el uniforme Infortec y fue bien especial. Bueno, es muy especial también cuando uno se gradúa uno solo, ¿no? Decir, bueno, Sí. yo soy capellán internacional. Un saludo también para la capellán, ¿cierto? Le bendecimos y esperamos aquí en el Congreso. Bueno, listo. Entonces sales de El Salvador y ¿qué Dios te marca cuando estás de regreso? ¿Qué Dios te dice? Que las naciones de la tierra aguardan por la manifestación de los hijos de Dios. O Wow, sea, otra vez, dilo. que las naciones de la tierra están aguardando por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, creo que Dios hablaba mucho de las naciones, porque hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Algo que hablamos en el seminario es a veces cuando estamos tan metidos, no que esté mal, yo también me congrego y soy creyente, lógicamente, pero cuando estamos tan metidos en nuestra congregación no alcanzamos a ver y a dimensionar toda la necesidad que hay afuera y por eso nos quedamos en pequeños detalles. Pero cuando Dios nos da, por su misericordia, nos permite ampliar un poquito el panorama, nos damos cuenta de todo lo que hay. Entonces,
aquí les cuento, yo sigo soñando porque mi sueño es, y nuestro sueño como institución es ir a graduar nuestros capellanes ¿Qué este año. país quieres que Dios te abra la puerta? Estamos soñando, la verdad, Adelanta, adelanta. está en mi corazón Bolivia, tengo allá algunos amigos misioneros, entonces ya estoy viendo como algunos contactos y justamente estando allá me contactaron varias personas de los Estados Unidos, entonces también me gustaría como volver a soñar para seguir creciendo con ese grupo de capellanes que tenemos ahí en Nueva York. Ya tenemos otros matriculados estos días, entonces no, esto es Bueno, pues súper si alguien nos interesante. escucha desde Bolivia, eh, empecemos a trabajar por Bolivia y orar por Bolivia. Empecemos a orar para Sí, que Dios abra una puerta. Y esto es lo bonito de Infortec. Infortec abre las puertas a muchas ciudades y países, ¿sí? No sí. nos limitamos solamente con Colombia, sino nos encanta viajar, conocer. Y estamos sujetos a lo que también se nos interponga en el camino. ¿Tuviste algún inconveniente, impasse al ingresar al país, salir o no? Bueno, bendito Cristo que no, no hubo como, no fue tan difícil, creo que migración se portó muy amable con nosotros, no, creo que no hubo inconveniente y Dios dispuso todo, o sea, como les cuento, teníamos el transporte, teníamos el equipo que nos ayudaba, pudimos lógicamente tener nuestros días para conocer el país y hacer un poquito de turismo, entonces creo que Dios estuvo en todos los detalles. Bueno, sí, es muy importante eso porque recuerdo y lo sigo testificando cada vez que puedo, cuando el coordinador José David y Adrián, el director de marketing de la institución, Ujú. Adrián Galeano, fueron a Europa y cuando vieron todas esas maletas, dijeron, "No, estas personas que vienen a hacer acá, ¿sí? Wow. 8 maletas, 2 colombianos, uno trigueño, otro monito, entonces, ¿qué van a hacer acá? Bueno, pues afortunadamente la capellanía es muy valorada en, en Europa, ¿cierto? En todo lo que se ve Sí. en los países que están cercanos y los hicieron entrar por la puerta de diplomáticos, Wow. ¿sí? Entonces, vale la pena ser capellán, Sí, vale la total. pena servir al Señor a pesar de que tengamos retos, porque por ejemplo a nosotros también nos pasó algo en México, Ajá. es un intercambio ahí que de pronto no le agradamos mucho a la que estaba ahí en proceso de Te bendecimos, migración, no pasa México. nada. Eh, cuando recuerdo que cuando salimos de México, ya cuando bueno, tuvimos un impasse, ¿cierto? Nos demoramos, nos hicieron ahí para verificar documentos y bueno, todo el tema de la legalidad del viaje que hicimos a México, en este caso fue a Tijuana, pero cuando estábamos de regreso, la vimos de lejos, a la que no nos, a la que dijo, no, ustedes no pueden ingresar a este país, Ajá. porque fueron otras personas que Dios puso en ese momento para que pudiésemos ingresar porque ella se Wow. había ido ya, o sea, el turno se le había acabado y chao, me voy. Pero cuando la vemos, yo le digo a mi padre, le digo, padre, tengo ganas de ir y decirle, Dios te bendiga. Ya salimos, informarle que estábamos y que fuimos a hacer las cosas correctas. Pero también tenía la duda, bueno, de pronto se moleste, porque de pronto, bueno, no, yo sentí que no le agradamos desde un inicio. Ajá. Entonces, cuando yo la veo ahí, yo digo, ¿será que sí? ¿Será que no? Así que bueno, me retuve y yo dije, bueno, en mi corazón le dije, la bendecimos Amén. y bueno, de ahí desde lejos le hice así como, chao, yo me iba a montar en el avión hacia Colombia. Entonces, vale la pena servir a Dios, a pesar Sí. de que tengamos inconvenientes, impases, de verdad que vale la pena. Nuestro Bendito viaje también en Cristo. México fue de mucha bendición y Inforté es para las naciones. Amén. Inforté es para trabajar en todo lugar y coordinadores como Derli Paola y los otros coordinadores que tenemos en Colombia e internacionalmente también son de mucha bendición. Paola, Gloria a yo de Dios. verdad te doy gracias por ese trabajo que haces, gracias por ese apoyo incondicional que tienes con el equipo de trabajo, con coordinadores, con los estudiantes, ¿sí? Entonces, de verdad, me alegra mucho que Dios te bendijo tanto en este hermoso lugar y sé que Dios te va a abrir muchas puertas en Bolivia, en Estados Unidos o en donde más Amén. venga. Entonces, bueno, invitamos también a los estudiantes a que vengan al Congreso, porque ahí nos vamos a reunir todos. Desde todo lugar del mundo vamos a estar compartiendo en familia de capellanes. O sea, Amén. imagínate eso. Bueno, sabemos que muchos tienen denominaciones y respetamos, Sí, ¿sí? Porque sí. somos interconfesionales, interdenominacionales, pero
vamos a reunirnos con todos los capellanes de todas las iglesias. ¿Te imaginas ese momento cuando estemos abrazándonos? Ay, yo estuve acá, yo estuve allá, ¿cierto? Sí, yo digo que eso es lo más parecido al cielo para mí, porque en el cielo pues vamos a bajar de tantas naciones, lenguas, tribus, como dice la palabra, entonces esos momentos para mí son como, wow, estoy como en el cielo. Bueno, sí, ya creo que ya alcanzamos el 20% de la localidad de la ocupación como tal del lugar, entonces los invitamos de verdad a todas las personas que aún tienen dudas de venir, tenemos demasiadas facilidades, tenemos diferentes espacios donde deseen reunirse, de pronto en el VIP Experience, en la zona preferencial, ¿cierto? Si son coordinadores y han trabajado con nosotros, llevan su ministerio de coordinación aquí en la institución, o sea, lo están desarrollando, ¿sí? De pronto no están quietos, sino están activos, pues también los están invitados también ellos. Entonces, es un tiempo maravilloso, ¿cierto? Sí, 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 de veras que no se pierda la oportunidad. Mira, aprovecha estos tipos de encuentros porque tú no sabes qué conexiones divinas Dios vaya a hacer. Por ejemplo, yo no imaginaba que iba a conocer gente tan linda en El Salvador, pero esos son unos de sus regalos. Y bueno, retomando un poquito las palabras de mi coordinador Yesid, yo también estoy muy agradecida con la institución. Realmente a veces pienso que, no sé si esto suene raro, pero digo, es como si Dios hubiera dicho, vamos a crear una actividad para que Paola la realice y ahí me ubico a mí. O sea, siento que lo que hago acá es justo a mi medida, es como que Dios lo hizo porque, no sé, es todo lo que me gusta. Entonces la capellanía son misiones realmente. Y entonces dése la oportunidad de venir, conozca más hermanos y algo que yo veo casi, bueno, donde Dios nos ha dado la oportunidad de ir y es las personas están queriendo servir. Entonces, sea usted un líder activo que diga, yo me levanto en mi comunidad, voy a liderar capellanes acá para hacer obra. O sea, hay tanta necesidad afuera, mis hermanos. Entonces necesitamos, bueno, ahora hay personas que dicen, ¿y por qué la capellanía si yo puedo ir a predicar? No, tú puedes ir a predicar. Pero, por ejemplo, por testimonio en El Salvador, el ser capellanes nos abrió puertas para poder entrar a ese lugar, porque hay algo que identifica. Es una certificación que dice, esas personas se prepararon, son capellanes y donde íbamos nos presentábamos, nos presentaban como los capellanes que vienen de Infortec de Colombia. Entonces, la capellanía abre puertas, mis hermanos. Primero Dios y el Señor. Así es, así que a todos los que están estudiando capellanía, los invitamos a que sigan en este proceso académico, de que estudien, se gradúen. Inforte es una institución que se basa mucho en la pedagogía, ¿sí? Se basa mucho en la parte académica. De verdad que brindamos demasiadas herramientas para poder activar este ministerio evangelístico que es la capellanía. Sí, aquí quiero contar el testimonio de dos de mis estudiantes ya capellanes que les aprobaron ya la visa. Ellos la solicitaron, mencionaron el tema de que son capellanes y bueno, bendito Cristo, los dos ya les dieron visa. Hoy justamente uno me comentó y me dijo, hermana, ya tengo la visa americana. Se la aprobaron justo la semana pasada. Entonces, mira, solo créele a Dios y Él es el que abre las puertas. Solo creerle a Dios. A ti también te la aprobaron, ¿no? Siendo capellán ya graduada de Infortec. Sí, eso fue un milagro, yo les digo, porque Dios me la dio en un tiempo récord. Pero sí, siendo ya capellán, Dios en su infinita misericordia. Yo digo nos que la Dios sabe regaló. en qué momento. Dios conoce el Sí, corazón de las personas también y sí. Dios sabe en qué momento abrir puertas, ¿cierto? Amén. Sí. Entonces, recuerden que vale la pena ser capellán, vale la pena trabajar para el Señor, vale la pena servirle al Señor, ¿sí? Y es muy importante que usted cuente con el apoyo de su pastor, ¿cierto? Que su pastor lo apoye, le bendiga también cada vez que vaya a realizar un viaje y más si es sobre la capellanía, porque es el evangelismo, las misiones. Entonces, a todos los estudiantes que están participando del programa académico, les invitamos nuevamente, sigan fortaleciendo estas áreas de la capellanía. Son en total 17 módulos que vemos en Infortec, donde estudiamos 4 meses y es un tiempo maravilloso porque 4 meses se pasan rápido y todo lo que uno va viendo cada semana, estamos viendo un tema, 2 veces nos reunimos a la semana, los docentes dejan también sus investigaciones para que no solamente nos quedemos con las clases, sino que también investiguemos más acerca de las áreas. Entonces de verdad, les deseamos muchas bendiciones a todos, gracias por haberse
conectado y escuchado este podcast hasta este momento y los esperamos en el Congreso. Ajá, y si usted nos está viendo desde otro país, déjenos saber y díganos, hermana, aquí queremos hacer también un seminario y le empezamos a orar al Señor porque Él es el que abre las puertas. Entonces déjenos saber también en dónde, y algo que quiero mencionar es, hace algunos años alguien me decía que tanto me gustaba viajar. Y yo siempre le decía, yo quiero viajar, pero con propósito. A mí me gusta hacer viajes con propósito. Entonces, la capellanía es una oportunidad para hacer viajes con propósito. Entonces, únase, capacítese. Mire, solo 4 meses y el resto de años. Hay algo que sí es súper importante, porque eso no pasa casi lo que he escuchado en otros países, y es nuestra capellanía es vitalicia. O sea, nunca se te va a vencer el documento como capellán. Generalmente tienen unos vencimientos, pero la nuestra no. Entonces aproveche esa bendición también. Nosotros decimos a veces, si es una vez capellán Infortad, una vez y siempre capellán, porque nunca se te va a vencer. Así es, muy bien. Vuélvelo, repítelo una vez. Una vez capellán, siempre capellán de Infortec. Wow, vamos a agregarlo en la canción porque estamos trabajando también en otra canción del capellán. Si usted no ha escuchado nuestro himno, escriba ya mismo aquí en YouTube, escriba himno oficial de Infortec para que escuche el himno. Pero también estamos en estudios para crear otras melodías. Dios ha dado muchos talentos a este ministerio de Infortec y bueno, nos dejamos usar porque para Él es que vivimos, para Él servimos. Entonces, los esperamos a todos en el Congreso. Gracias por quedarse conectado y nos vemos muy pronto en otro podcast con Infortec.